Muy buenos días, estimados estudiosos. El día de hoy vamos a realizar la segunda conferencia de política ambiental en Colombia, que siguiendo el cronograma de actividades programadas para el día de hoy. Voy a indicar el objetivo principal. Es estudiar las políticas ambientales que están dispuestas para la consecución de la protección, de la conservación, de la recuperación de los recursos naturales en Colombia. A fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de sus habitantes y los que integran un conjunto de principios, criterios y orientaciones generales formulados para la protección y el mejoramiento de las condiciones ambientales. Vamos a tratar un poco estos temas que hacen parte de la política ambiental, de cómo son las formas, quiénes lo ejecutan, cuáles son los instrumentos que se disponen de manera general para que, pues, de alguna manera podamos entender y comprender esas políticas, que es nuestro principal objetivo. Voy a hablar de determinadas palabras claves que les pueden interesar. Entonces, vamos a empezar con los recursos naturales renovables, las políticas ambientales, la protección y la conservación y la recuperación. ¿Qué son los recursos naturales? Entonces, tenemos y entendemos que son aquellos bienes que pueden obtenerse de la naturaleza sin mediar ninguna intervención de la mano del hombre. Hablamos agua, aire, suelo, petróleo, gas, carbón, minerales, por decir algunos ejemplos. En cuanto a los recursos naturales renovables, entendemos que son aquellos de que el ser humano puede disponer y que gracias a poseer algún mecanismo natural o por la acción pues, del hombre directamente, pueden reponer o regenerar dentro de cierto margen de tiempo. Estamos hablando del agua, del aire, del suelo, de la energía solar, de las plantas, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de políticas, estamos hablando que son criterios generales de ejecución que complementan el logro de los objetivos y facilitan la implementación de estrategias. Cuando hablamos de políticas, estamos hablando de eso. Ahora, las políticas ambientales son estrategias implementadas para materializar la protección, ¿no? Para que se haga realmente esa protección, para controlar los recursos naturales y lograr ese equilibrio esperado entre el orden social, el orden económico y el ambiental, y así lograr el que denominamos logro de sostenibilidad. Vamos a empezar con los fundamentos constitucionales de nuestra protección o política ambiental. Tenemos en nuestra Constitución Política de Colombia de 1991, que sabemos fue una de las principales normas, principales normas eh, que realmente le dio el estatus de derecho fundamental al medio ambiente. Por eso en su artículo 80 estipula de alguna manera las políticas ambientales, ya que nos habla de que el Estado planifica o planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, la planificación para garantizar un desarrollo sostenible. ¿Cómo? Conservando, restaurando y sustituyendo. Además, debe prevenir, ¿no? Ser un ente de control para los factores de deterioro ambiental. También imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Asimismo, coopera con otras naciones en la protección de los ecosistemas eh, situados en las zonas fronterizas. ¿Se acuerdan que hablamos de estos principios ambientales en nuestra charla anterior? Pues estos principios ambientales se materializan en esta Constitución Política de 1991 a través de su artículo 80. ¿Qué pasa con todas esas normas de la Constitución Política? Tienen que ser reglamentadas o tienen que eh, transponerse de alguna manera mediante reglamentos y leyes dispuestas para conseguir estas políticas o este artículo fundamental de la Constitución Política. Entonces, pasamos a nuestro fundamento legal. Voy a referir algunas normas de manera general porque en nuestra tercera charla voy a profundizar un poquito más en ella, decir cuáles son los objetivos principales, su principal función, etcétera. Pero hoy lo voy a hacer un poquito breve, dado que aquí el objetivo son las políticas y cómo de alguna manera se desarrollan.
Tenemos en nuestro decreto único reglamentario del sector ambiente de desarrollo sostenible el decreto 1076 del 26 de mayo del 2015. Este decreto fue una compilación de las normas ambientales expedidas por el Gobierno Nacional, en cabeza evidentemente del Ejecutivo. Simplemente recordar que este decreto único no derogó ninguna norma o generó nuevas, solamente compiló. Su función obviamente fue compilar todas esas normas vigentes dentro de la reglamentación normativa ambiental colombiana y disponerla en un solo texto. Este texto ha sufrido 2 o 3 cambios a los últimos años y evidentemente le han adicionado bastantes artículos en la medida que pasa el tiempo. Entonces, pues esto lo veremos más adelante. Cuando nosotros hablamos del decreto, nuestro segundo decreto importante como fundamento legal es el decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. Bueno, por la fecha podemos deducir que fue uno de los primeros decretos de protección ambiental expedidos en Colombia. Hablamos de unas conferencias internacionales de protección del medio ambiente. Hablamos que una de las primeras fue sobre 1970, 1972, y esta fue una de los primeros compromisos en Colombia para proteger el medio ambiente. A mi modo de ver, se quedó un poco corta en el sentido que solamente nombraba la parte rural, ¿no? La parte urbana como que en ese momento no fue problema. Pues, digamos, subsanando este pequeño falta de disposición, surgieron reglamentaciones posteriores que complementaban esta protección. Su principal objetivo es lograr la prevención y restauración del medio ambiente, la conservación y mejoramiento y la utilización racional de los recursos naturales renovables. Lo podemos encontrar en este decreto 2811 de 1974 aún vigente. Vamos a hablar entonces de la Ley 99 de 1993. A mi forma de ver, es una de las leyes más importantes de Colombia en cuanto a estructura, en cuanto a objetivos y en cuanto a organizar todo su sistema. Estamos hablando de esta ley porque crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena todo el sector público encargado de la gestión y la conservación del medio ambiente y organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y otras disposiciones. Dicta esta normativa. Reitero que en una clase posterior vamos a hablar un poco, estamos hablando de los fundamentos legales a grosso modo. Pasamos entonces a los principios generales ambientales de la política ambiental colombiana. Como les indiqué, la Ley 99 de 1993 trajo toda una estructura y toda una organización, y con ello trajo las políticas ambientales que rigen en Colombia en la actualidad. Hay varias, las resumí en estas 4 que me parecen una de las más importantes, por cuanto declaró las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de agua, las zonas de recarga de acuíferos como objeto de protección ambiental, evidentemente protegiendo este recurso natural renovable que es el agua, como fundamental, como un principio fundamental de protección. También dentro de los principios generales ambientales de la política ambiental colombiana, indica que el Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de los instrumentos económicos que veremos un poquito más adelante para la prevención, la corrección y la restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. Declara, igual que la acción de la protección y recuperación ambiental del país, es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado y la comunidad, todas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Indica que el Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. Nosotros hablamos de este principio ambiental en nuestra primera charla, cuando hablábamos de que en estas primeras charlas que se hicieron en las conferencias se determinó que no solamente es responsabilidad de Estado, es una tarea conjunta también de la sociedad y de todos los entes. Y tenemos como otro
punto importante de principio general ambiental o de política ambiental colombiana, los estudios de impacto ambiental. Dicen que es un instrumento básico para toma de decisiones respecto a la construcción de obras o actividades que afecten de alguna manera significante el medio ambiente. Entonces, tener en cuenta estas políticas ambientales que nos la indica en nuestro fundamento legal de la Ley 99 de 1933, transponiendo las directrices de la Constitución Política en su artículo 80. Una vez hablando de estos principios generales y de lo que busca de alguna manera los principios, la política ambiental colombiana, tienen que haber unos instrumentos. ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo vamos a hacer ese artículo 80 y este fundamento legal a través de todas estas normas y principalmente de la ley 99? ¿Cómo vamos a realizarlo? Pues miren, nos indican que existen instrumentos de política ambiental en Colombia para ser efectivo. Estamos hablando de cuatro importantes que son instrumentos de regulación directa, instrumentos administrativos de planificación, los instrumentos económicos y los instrumentos de educación, investigación científica y asistencia técnica, que para mí es uno de los más importantes. Bueno, vamos a hablar de un poco de esta instrumentación de regulación directa que vimos un poco en la clase pasada. Esta está basada en la promulgación de normas y en límites de coerción y sanción que trata de alguna forma hacer cumplir la ley. En esta instrumentación de regulación directa tenemos una variedad o una cantidad de normas, hablando de los pasados, el decreto, la ley 99, pero hay otros como la norma de vertimiento, que es una resolución del 631 del 2015, restricciones sobre el uso de la tierra, por ejemplo, estamos hablando de licencias ambientales, hablamos del decreto 2041 del 2014, restricciones sobre el manejo de residuos sólidos y peligrosos, o el proceso sancionatorio ambiental, y estamos hablando de la ley 1333 del 2009. Entonces, aquí estamos hablando de los instrumentos de regulación directa, que no es otra cosa que las normas que se expiden para hacer cumplir los propósitos de la política. Vamos a hablar entonces cuáles son esos instrumentos administrativos y de planificaciones que siempre nos indican. Bueno, los que acabamos, perdón, segundito. Esos instrumentos de planificación o de administración hacen parte del proceso continuo de toma de decisiones, definición de estrategias de ordenamiento y planificación territorial en forma de recursos naturales. Entonces, estos instrumentos de planificación o administración de la política ambiental Colombia es lo que escuchamos por noticias, lo que leemos, lo que de alguna manera estamos involucrados por nuestro trabajo. Por ejemplo, los planes de desarrollo. Sabemos que son la base para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Los PONCAS, que son el Plan de Manejo de Ordenamiento de Cuencas, el Plan de Ordenamiento Territorial, que es el POTS, y los planes de vida o estrategias de conservación regionales. Cada uno de ellos gastaríamos 2 o 3 días para la explicación. Entonces les sugiero que miren el material complementario que está en sus aulas. Estos son los instrumentos de planificación. Ahora, los instrumentos económicos. En Colombia se han considerado los instrumentos económicos como una herramienta fundamental de estrategia para la gestión ambiental, pues con ello se pueden resolver gran parte de los problemas ambientales más significativos. Esto nos dice nuestro autor Rodríguez Becerra. Se pueden resumir esos instrumentos económicos en tres, que son las tasas, incentivos y creaciones del mercado. En tasas tenemos los impuestos, cargos, tarifas por el uso de los recursos. Los incentivos tenemos los subsidios, el depósito de reembolsos para su protección y aprovechamiento y la creación de mercados. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos primeros que son las tasas. Tenemos varias tasas, impuestos o cargos, tarifas por el uso de los recursos. Tenemos las tasas retributivas, las compensatorias. Bueno, las retributivas se cobra por la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua o del suelo para introducir o arrojar, por ejemplo, emisiones, vertimientos o descargas que son el resultado de las actividades antrópicas o del hombre o a su servicio. Entonces, estas son las tasas retributivas.
Tenemos las tasas compensatorias. Estas se utilizan para garantizar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales y pretenden racionalizar el uso de los recursos naturales. Estas son las compensatorias. Bueno, aquí estoy hablando de alguna manera muy superficial de cada una de ellas. Tenemos también las tasas por utilización de agua, que se cobran por los diferentes usos del agua para el pago pues, de los gastos de su protección y renovación de este recurso. Tenemos las tasas de aprovechamiento forestal. Bueno, se cobra a quienes tengan este permiso, evidentemente, de aprovechamiento y de que esté vigente. Es un desincentivo a la deforestación y cada corporación tiene la libertad de operarlas de diferente manera siempre y cuando se conserven los componentes de la tasa. Estos son unos ejemplos de instrumentos económicos que hablamos que se representan en las tasas y los impuestos. También nos indica algunos incentivos. Para este aspecto, la ley más importante es la ley 1715 del 2013, por nombrarles algunos. Por ejemplo, el descuento del 20% a la renta líquida a inversiones en control y mejoramiento ambiental. Ese es un porcentaje bastante significativo. También la exclusión del IVA a elementos, equipos o maquinarias destinados a sistemas de control de mejoramiento ambiental. Está la exclusión de IVA para equipos importados con este propósito, el pago del solo el 5% del IVA para vehículos eléctricos. Bueno, y alivios o beneficios tributarios para proyectos de ecoturismo y las inversiones en generación de energías de fuentes renovables, no convencionales renovables. Esta ley dispone unos incentivos o unos alivios tributarios importantes para aquellos que de alguna manera ejecuten proyectos con estos dos objetivos. Entonces, dentro de los instrumentos económicos, eh, dentro de los instrumentos económicos e incentivos, tenemos esta ley que nos ayuda a representar claramente los instrumentos económicos ambientales. Vamos a pasar a hablar acerca de los instrumentos de educación e investigación ambiental. La educación ambiental, vale decir, es un instrumento de política fundamental, como se los dije desde el principio, para las metas de protección ambiental. Es un escenario de desarrollo sostenible total e íntegro. Pues yo creo que la falta de información y el acceso a la misma información genera ese principal, o la generación de ese principal problema que enfrenta los recursos naturales y el medio ambiente en general. Esta, digamos que si no tenemos una educación, si no tenemos el conocimiento, hace que todos los esfuerzos anteriores se vean disipados o disminuidos de alguna manera. Porque si no tenemos ese conocimiento y no tenemos ese interés por investigar, desafortunadamente va a llegar un momento en que todos los instrumentos nombrados anteriormente simplemente sea una labor como titánica para poder conservar y conseguir esta política ambiental. ¿Cómo podemos hacer de este instrumento de educación e investigación ambiental realidad? Hay diferentes factores. El primero puede ser la toma de conciencia, que ayuda a las personas a adquirir una mayor sensibilidad y conciencia del ambiente en general y sus problemas. Lo que hablábamos del conocimiento, que ayuda a las personas a identificar y adquirir la comprensión básica del ambiente, de sus problemas, y de la función en sí. O sea, es el conocimiento del medio ambiente, obviamente. La actitud ayuda a adquirir valores sociales y profundo interés por el medio ambiente. La aptitud ayuda a adquirir estas actitudes necesarias para resolver los problemas ambientales, una capacidad de evaluación, que podamos ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar todas las medidas y los programas de educación ambiental en función de estos factores ecológicos, políticos, sociales y educativos. Estamos hablando de la participación y de la investigación. Más adelante vamos a hablar un poquito de estos temas.
La participación, bueno, pues ayuda a las personas a tomar conciencia, ¿no? Un sentido de responsabilidad en la necesidad de prestar atención a los problemas del ambiente para asegurar que se adopten las medidas adecuadas al respecto en su comunidad, en su localidad, en su barrio, etcétera. Y los de investigación y evaluación que son necesarios para aprender cómo identificar y evaluar y resolver los problemas ambientales. Déjeme ver un momento por acá. La participación ciudadana es un derecho y un deber según la Constitución política. Esto es, esto en cuanto a la Constitución nos indica, ustedes como colombianos tienen ese derecho y ese deber de participar en todos los aspectos que representen un interés para ustedes. Eh, pero eso Por eso la educación ambiental pretende empoderar a las comunidades a poder velar por el entorno físico y un ambiente sano mediante pues, los diferentes mecanismos de participaciones legales y constitucionales existentes. Eh, para un proceso de participación óptimo, digamos que las comunidades deben apoderarse de aquellos proyectos que puedan beneficiarlos, buscar inclusión dentro de los planes de desarrollo locales como regionales. Mm, Dentro de los mecanismos de participación ciudadana, nosotros disponemos, bueno, ahorita les digo una división importante, pero los más representativos es la consulta previa con pueblos indígenas y de comunidades negras, las audiencias públicas ambientales, la intervención de los procedimientos ambientales, la participación de los procesos de planificación ambiental, como les indicaba, y los derechos de petición. Bueno, pueden encontrar como el objetivo principal de estos mecanismos de participación en su material del aula. Bueno, como les decía, los instrumentos de participación ciudadana desde el punto de vista ambiental, hablamos aquí desde el punto de vista ambiental, podemos dividirlos a su vez entre participación judicial, administrativa y política, como lo pueden ver en este cuadro de representación de fuente de nuestro autor Monroy. Podemos ver instrumentos de participación ciudadana judicial, por ejemplo, la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones populares y de grupo, la acción penal, la acción civil en el proceso penal y la responsabilidad civil. Cuando hablamos entonces de instrumentos de participación ciudadana desde el punto de vista ambiental administrativo, hablamos de la acción administrativa de nulidad, audiencias públicas, derechos de peticiones, consultas a las comunidades indígenas y negras que nombré hace un momento. Cuando hablamos de instrumentos de participación ciudadana desde el punto ambiental político, podemos hablar de consultas populares, cabildos abiertos e iniciativas legislativas. Como ven, son todos los mecanismos de participación que la Constitución nos brinda, simplemente que enfocado a un punto de vista ambiental. Dentro de estos instrumentos nosotros podemos hacer participación activa frente a la protección del medio ambiente a través de estos mecanismos o de estos instrumentos de participación ciudadana. Hablábamos un poco acá sobre la investigación científica ambiental. Esta se le asigna a su vez en Colombia a 5 institutos especializados. Hablamos del IDEAN, que es el encargado de investigaciones en hidrología y meteorología en los estudios ambientales. Tenemos el INVEMAR, que es el especializado en investigaciones marítimas y costeras. Tenemos el Instituto Humboldt, que es el orientado a las investigaciones de recursos biológicos. Tenemos el Instituto Sinchi, que es el encargado de investigaciones científicas amazónicas y instituciones de investigaciones del Pacífico. Para efectos de cara a la investigación, Colombia dispone de estos 5 institutos especializados en investigación, ¿no? Que es importante tener claro. O de investigar mejor de diferentes recursos en aguas, en mares, en el aire, etcétera, que se puedan de alguna manera compartir también estas experiencias o estas investigaciones que surgen a través de estos institutos. Bueno, como nosotros hablamos ya de los diferentes mecanismos de instrumentos de educación, instrumentos económicos, instrumentos de regulación directa,
¿Cómo los ejecutamos? ¿Cómo hacemos que esas ejecuciones de políticas ambientales dispongan de una real vigilancia y ejecución? Para ello, están las 33 corporaciones autónomas regionales, más conocidas como las CAR. Aquí en la diapositiva, pues no me alcanzó todo el mapa, pero pueden ver a su parte derecha todas las corporaciones autónomas regionales del país. Que tienen la responsabilidad clave de la aplicación de las políticas del medio ambiente a nivel subnacional. Y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible es el responsable de supervisar y de coordinar las actividades de la CAR. Dentro de pues, las múltiples funciones que se le asignan a estas corporaciones, se resaltan dos, que son las principales. La primera es su papel como entes regulatorios y de control de cumplimiento de la normatividad ambiental. Son entes regulatorios y de control del cumplimiento de las normas ambientales. Entonces, estas 33 CAR tienen responsabilidades claves en la aplicación de las políticas del medio ambiente a nivel pues, subnacional. Y como se indicó, sus principales funciones no son las únicas, ejercer como entes de control para el cumplimiento de la normatividad ambiental, que en última son las políticas ambientales. Entonces, podemos ver que toda esta ejecución son encargadas estas corporaciones autónomas regionales. Finalmente, ¿cuáles son los objetivos en sí de la política ambiental? Entonces, primero es prevenir la contaminación del aire, del agua y del suelo y la disminución de los recursos naturales por medio de programas ambientales. Y también cumplir los preceptos legales aplicables y promover una cultura ambiental en la sociedad que permita una mejora continua en el sistema de gestión ambiental. Esos son los objetivos principales de la política ambiental. Entonces, de esta manera, queda explicado de manera breve, sencilla, los fundamentos de la política ambiental, en donde empezamos en un precepto constitucional que se transpone o se reglamenta a través de unos decretos y reglamentaciones dispuestos, en donde nos indican las políticas ambientales, cuáles son los principios generales para partir. Hablamos de unos instrumentos necesarios para hacer viable la política ambiental en Colombia, como la instrumentación de regulación directa, los instrumentos de planificación o administración, los instrumentos económicos y instrumentos de educación e investigación. Estudiamos un poco los instrumentos de participación ciudadana y los institutos de investigación en Colombia y la ejecución de las políticas ambientales en Colombia, cómo se pueden realizar. Nombramos diferentes objetivos de la política. Les dejo aquí una pequeña bibliografía recomendada que sirvió para argumentar esta pequeña conferencia y que son páginas de uso libre para que ustedes puedan acceder y puedan profundizar un poco más en este tema, que pues es como un repaso general de del material que tienen dispuesto en el módulo. Pues ya con esto terminamos en el día de hoy. Cualquier duda que surja, por favor, no duden en consultarme a través de los medios dispuestos para comunicación aquí en la universidad. Que estén muy bien y bueno, un cordial saludo para todos.